Hola, hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, doctora. Ok, gracias. A ver, voy a compartirles mi pantalla, a ver si me pueden visualizar. Sí, sí se ve. Buenísimo. Ok, bueno, buenas noches. Mi nombre es Talía Chao, soy abogada corporativa. Y bueno, gracias al Instituto de Capacitación Jurídica por invitarme para poder comentarles este tema tan interesante. Bueno, en realidad son dos temas. Primero quiero enfocarme un poco en reorganización de sociedades y luego en liquidación de sociedades. Tienen de alguna forma algunos puntos vinculados, pero vamos a tratar de hacerlo ameno. Tenemos 2 horas, entonces voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible para que ustedes puedan llevarse los puntos más importantes de estos temas a nivel un poco más práctico. Ok, bueno, tenemos como reorganización de sociedades, como bien dice su nombre. La reorganización de sociedades es una reunión, digamos, una reestructuración. Lo que hace una reorganización es tratar de que las empresas modifiquen de alguna manera su estructura, su organización interna, de alguna manera traten de modificar su estructura societaria para que sea más beneficiosa para los accionistas, para los acreedores, para eventualmente las partes interesadas en una compañía. ¿Ok? Entonces, podemos resumir que los principales motivos por los que se realiza una reorganización y por tanto una modificación a la estructura de una empresa pueden ser varios. Dentro de los que vemos motivos económicos, organizacionales y de expansión. Motivos económicos, bueno, de hecho son sumamente claros. ¿Qué pasa si es que yo me uno con otra empresa? Por ejemplo, yo puedo tener algún tema de ahorro, algún tema de aumento o disminuir mi capital, puedo tener una mayor eficiencia porque eventualmente yo ya voy a compartir de alguna manera, no sé, de repente el personal y por tanto yo ahorro en personal, voy a compartir determinados activos que antes yo ya no tenía. No sé, si la otra empresa con la que me uno tiene un inmueble y yo no lo tenía, entonces va a ser un ahorro porque ya no voy a tener que adquirir ese inmueble y la empresa va a poder ya tenerlo y poder lograr una mayor eficiencia. A nivel organizacional, muchas empresas lo que realizan es tratar de tener una estructura jerárquica. Por ejemplo, si eventualmente quieren tener un nuevo liderazgo en compañía, que usualmente se da cuando son empresas en grupo, cuando tenemos varias empresas en grupo, ¿qué pasa cuando los queremos ordenar en determinado nivel jerárquico? ¿No? Por ejemplo, que todas las empresas que sean del sector de servicios tengan una estructura, ¿no? Que la mayoritaria tenga una estructura determinada y que eventualmente las más chiquititas sean como las hijas y estén debajo de ella. Entonces, toda esta organización va a requerir ciertas reorganizaciones societarias, ¿no? Entonces, para tener un poco más ordenado a nivel organizacional, algunas empresas pueden adoptar organizaciones societarias. A nivel de expansión, eh, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una empresa familiar que empieza muy chiquita empieza a crecer, a crecer, a crecer? Y decide adquirir otras empresas para poder hacerse cada vez más grande. En esos casos estamos ante una reorganización basada en una expansión por parte del negocio. Dicho eso, nuestra Ley General de Sociedades establece 4 tipos importantes de la organización societaria. Dentro de ellas, cada una con sus determinadas características, la finalidad que vemos es básicamente la misma, una reestructuración interna. Por ejemplo, tenemos una transformación que implica un cambio de un tipo societario, de un tipo de sociedad, a una persona jurídica, también ya contemplada en, por ejemplo, la Ley General de Sociedades, que es distinta a la que se inició. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos a una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Esta empresa, imaginemos que se llama Pepito EIRL.
¿no? Entonces, Pepito IRL ya no quiere ser Pepito IRL, porque ya él es titular, un único titular, porque ustedes saben que la IRL tiene un único titular, que es la persona que hace las veces de gerente y de titular gerente. Entonces, este ya quiere crecer un poco más, quiere eventualmente convertirse en una SAC. ¿Qué es lo que hace? Hace una transformación societaria. Y para poder hacer esta transformación societaria, lo que hace es todo un procedimiento que vamos a ver más adelante en cambiar de ser EIRL a ser una SAC. Entonces, Pepito EIRL pasa a ser Pepito SAC. Y si eventualmente ya no quiere llamarse Pepito, quiere llamarse Juanito, ya sería de Pepito IRL a Juanito SAC. Y vamos a ver el proceso que se sigue para poder hacer este cambio. En el caso de la fusión implica unión, ¿no? Como bien su nombre lo dice. La fusión es cuando dos o más sociedades deciden unirse, ya sea para conformar una nueva sociedad que recién se va a constituir con esta unión, o para integrarse a una sociedad eventualmente ya existente. También vamos a ver el proceso. En el caso de una escisión, es cuando una sociedad, imaginemos que tenemos una sociedad, es Pepito SAC, que divide su bloque en tres partes, divide su patrimonio en tres partes, ¿no? En el bloque A, bloque B y bloque C. Entonces, el bloque C pasa a incorporarse a una sociedad ya existente. Y el bloque A y B queda en donde Pepito SAC lo tenía inicialmente. Entonces, esta empresa existe, Pepito SAC, que queda con A y con B, y existe la empresa a la que se incorporó este bloque patrimonial C. Entonces, ese tipo de decisión que no involucra que Pepito SAC se vaya a disolver, es un tipo de decisión de segregación de bloque que implica una reducción de capital por parte de Pepito SAC y un aumento de capital en la empresa que adquirió, digamos, este nuevo ingreso de capital y de patrimonio por parte del bloque C que fue adquirido. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la reorganización, que no es muy usada en nuestro país, es muy similar a una escisión, pero lo que realiza en este caso es que ya teníamos el ejemplo de Pepito SAC, que sacaba un bloque del bloque C y lo incorporaba a esta empresa, que era una empresa ya constituida. Ahora, ¿qué pasa cuando esta empresa ya constituida, a cambio de el bloque C, le da acciones? En este caso, esta empresa, Pepito SAC, se va a convertir en accionista de esta empresa que ha absorbido de alguna manera, que ha adquirido de alguna manera ese bloque C. Esa reorganización simple, que no es muy usada, usualmente se realiza más la decisión, también es una forma de poder reorganizar una sociedad. Ahora, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Interrúmpanme, por favor. Me quiero saber si queda sumamente claro. Todo bien, entonces. Ok, vamos con la transformación. Como les comentaba, tenemos una IRL que se quiere transformar a una SAC, ¿no? Entonces, se puede convertir una empresa en nuestro país, se puede convertir a cualquier tipo de empresa que esté dentro de nuestra legislación societaria, ¿no? Y esto no involucra que vaya a perder su personalidad jurídica, es decir, que vaya a dejar de ser empresa, ¿no? Ahora, el proceso de transformación involucra una serie de pautas. Dentro de ellas se encuentra la reserva de nombre. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos transformar una compañía? Lo que tenemos que hacer es ingresar al sistema de SUNAT, que ahora se puede hacer vía online, y hacer una reserva de nombre. Es decir, si Pepito IRL en nuestro ejemplo quería llamarse Juanito y quería hacer una SAC, entonces tenemos que buscar si el nombre Juanito SAC está disponible y por tanto hacer una reserva.
Si eventualmente no está disponible, se tendrá que cambiar de nombre. O si está disponible, se hace una reserva por el plazo de 30 días. Ahora, luego de ya tener esa reserva, se tiene que realizar un acuerdo de transformación. Imaginemos que estamos en el caso de Pepito EIRL. El titular, en ese caso Pepito, es el que tiene que hacer un acuerdo de transformación, un acta de decisión de titular mediante el que acuerda y declara que va a transformarse a ser una SAC. Luego de ello, se tiene que hacer unos avisos en diarios, un diario de mayor circulación nacional, que es lo que establece nuestra norma, y un diario, el diario El Peruano, que es bastante usual y conocido ver ese tipo de avisos, ¿no? Entonces, en este aviso, lo que se va a realizar es dar un aviso de que esta empresa se va a transformar. Tal empresa, Pepito EIRL, ha tomado la decisión mediante acta de decisión de titular de tal fecha de transformarse en una SAC, de nombre Juanito SAC, ¿no? Se publica por 3 veces en ambos diarios, por un intervalo de 5 días entre cada aviso, ¿no? El último aviso va a dar la pauta, ya que después de 10 días de este último aviso, van a tener que establecerse unas constancias de no oposiciones. ¿Y cuál es la finalidad de poder establecer estos avisos? Es que cualquier tercero que se pueda sentir afectado con respecto a esa transformación pueda ejercer su derecho de oponerse. Ahora, esto ocurre un poco más en las empresas que tienen 2 o más accionistas, ¿no? Por ejemplo, la SAC, la SA, en donde un accionista se siente afectado y puede ejercer su derecho de separación porque no está de acuerdo con la transformación, por ejemplo. Entonces, pero para eso tuvo que haber dejado sentada su decisión también en el acuerdo de transformación. Imaginemos que en este caso tenemos una sociedad anónima, ¿no? Pepito S.A. quiere transformarse en Pepito SAC. Entonces, en ese caso, los accionistas de Pepito S.A. tienen que tomar la decisión y el que no se encuentre de acuerdo tiene el derecho de dejar constancia en el acta que no se encuentra de acuerdo con la citada transformación. Ahora, esto no obsta su derecho de que en la constancia de no oposición no vaya a haber ninguna oposición, ¿no? Puede decir que ningún tercero involucrado vaya a haberse visto afectado y no pasa nada porque el gerente general declase una declaración dejando constancia de que no hubo ninguna oposición. De haber una oposición en este caso, se ejerce justamente esto que les he comentado, el derecho de separación que tiene el accionista, si es que el acuerdo de transformación ha sido realizado con el quórum y mayorías correspondientes. El quórum de mayorías para tomar decisiones en los casos que involucran modificaciones de estatuto, como es este caso, todas las fases de la organización, todos los casos de la organización involucran que se tiene que realizar una modificación del estatuto social de la empresa. Y por ende, la Ley General de Sociedades establece que tiene que realizarse básicamente, tiene que realizarse tiene que dejarse claro en el acta específicamente que necesariamente se va a modificar el estatuto, porque ya no se va a llamar Pepito S.A., sino Pepito SAC. Ok, entonces, imaginemos que nadie se opuso, no hubo una constancia de no oposición, el acuerdo de transformación se llevó correctamente, las mayorías, el quórum de mayorías determinados, que a todo esto la Ley General de Sociedades establece que para la modificación de estatutos se requiere en primera convocatoria las 2/5 partes de los accionistas tienen que estar de acuerdo, tienen que encontrarse presentes para que se pueda realizar la sesión, en este caso el acuerdo de transformación, y en primera convocatoria
si es que se realiza en primera convocatoria la sesión. Si es que se realiza en segunda convocatoria, basta con las 3/5 partes de la presencia. Ahora, para que los votos sean válidos y pueda realizarse y pueda tomarse este acuerdo, se requiere una aprobación de la mayoría calificada, es decir, la mitad más uno de los miembros asistentes a la sesión. Eso para todos los casos donde se requiere una modificación de estatuto. Ahora, ¿qué pasa luego de las constancias de no oposición que habíamos visto, ¿no? Nadie se opuso, no hubo ningún inconveniente con este caso. Entonces, todos estos documentos se llevan a una notaría y se eleva a escritura pública. En escritura pública, esta escritura pública ingresaría a registro, ¿no? Y paralelamente la sociedad, no lo pide la norma, pero paralelamente la sociedad va a tener que realizar un balance de transformación al día anterior a la fecha de la escritura pública. ¿Por qué este balance de transformación? Porque es el antes del después. Es decir, esta transformación llegó hasta aquí eran los balances, hasta aquí se llamaba Pepito S.A. A partir de la fecha, luego de este balance de transformación de lo que pasó antes, va a llamarse Pepito SAC, ¿no? Entonces va a cambiar su nombre, ¿no? Va a cambiar su tipo societario. Eso no implica que deje de ser una empresa y que deje de ser la misma empresa, solo que la norma te exige que tenga que haber un balance antes de ese cambio. Ahora, ¿qué pasa aquí en el caso de la inscripción registral? Cuando ya estamos ante la fase de inscripción registral, que a propósito demora entre 7 a 10 días la calificación, después de este punto importante, una vez que consta inscrito en el registro, ya podemos decir que ya Pepito S.A. ya se llama Juanito SAC, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, lo que tiene que hacerse es la apertura de libros, en caso lo prefiera así la sociedad, o modificación de los libros, es decir, que el notario deje sentado en los libros societarios, ya sea libro de Junta General de Accionistas, libro de directorio, la matrícula de acciones, que ya no se llama Pepito S.A., sino que se llama Juanito SAC, por ejemplo, ¿no? O se pueden abrir nuevos libros dependiendo de lo que necesite la sociedad. Y finalmente se realiza una comunicación a SUNAT. Básicamente puede utilizarse la clave SOL, eventualmente el sistema que se tenga en comunicación con SUNAT, o enviarse también un escrito informando que a partir de determinada fecha y adjuntando el asiento registral, ya no se llama Pepito S.A., sino se llama Juanito SAC, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? Ok, entiendo que sí. A ver, vamos por la fusión. A ver, una fusión es cuando, como les había comentado, una empresa se puede unir a otra para formar una nueva sociedad, ¿no? Como podemos ver en la pantalla, tenemos esta sociedad A y esta sociedad B, que juntas se unen para formar esta sociedad, nueva sociedad, ¿no? Esta nueva sociedad va a emitir acciones que van a ser repartidas entre los accionistas, es decir, la sociedad A y la sociedad B forman parte de la nueva sociedad siendo accionistas. Ahora, la fusión por absorción, la anterior era la fusión por incorporación. Ahora, la fusión por absorción implica que una sociedad, en este caso la sociedad B, va a entregar, digamos, todo su patrimonio a la sociedad A en este ejemplo, ¿no? Y la sociedad A le va, obviamente, no le va a otorgar nada porque la sociedad B, al otorgar todo su patrimonio, se extingue. Ahora, se disuelve, porque vamos a ver más adelante las diferencias entre disolución, extinción y liquidación. Ahora, se disuelve sin necesidad de liquidarse, porque simplemente todo su patrimonio es de alguna forma absorbido por la sociedad. Ahora, esta otra sociedad que le ha otorgado sus acciones va a subsistir, ¿no? Porque otorgó solamente una parte.
¿no? El resto de la sociedad va a mantenerse. Entonces, este tipo de fusión por absorción, en donde absorbe de alguna manera y la sociedad está absorbiéndola totalmente, es una de las formas más comunes de fusión en nuestro país. Ahora, el proceso para tener todo este tema de fusión todo se inicia con un proyecto de fusión. Definitivamente necesitamos un proyecto de fusión porque este va a marcar la pauta de la fecha de entrada en vigencia de la fusión, que es la fecha más importante de todo el proceso de fusión, porque se va a entender desde esa fecha que una empresa ya o ha sido disuelta porque ha sido absorbida totalmente por otra, o eventualmente una empresa ya es parcialmente absorbida por otra, ¿no? Ahora, este proyecto de fusión, que es un documento básicamente de carácter financiero contable, que incluye balances, incluye el análisis económico de la fusión, este proyecto tiene que ser aprobado necesariamente por el directorio o el órgano de administración. ¿Y por qué le digo directorio u órgano de administración? Porque hay empresas como la SAC, por ejemplo, y algunas SAC, que tienen directorio facultativo, es decir, no tienen obligación de tener directorio. Y por tanto, ejerce sus veces el gerente general, hace las funciones que tendría un directorio en esas sociedades. Entonces, entre los casos donde no exista un directorio, es el órgano de administración, en este caso la gerencia general, quien la que tiene que aprobar el proyecto de fusión y luego convocar a la Junta General de Accionistas con un plazo de 10 días antes de la fecha en donde se debe realizar la sesión, para que apruebe el proyecto de fusión, ¿no? Ahora, este acuerdo de fusión, la Junta que tiene que realizar cada una de las sociedades intervinientes. Imaginemos que tenemos a la sociedad A y la sociedad B en el ejemplo que les hemos dado. Entonces, la Junta General de Accionistas de la sociedad A tiene que tomar el acuerdo de fusionarse con la sociedad B. Ahora, digamos, este acuerdo de fusión va a ir acompañado posteriormente de un aviso de fusión, ¿no? Como muy parecido al caso de la transformación que les comenté, 3 veces tiene que darse este aviso de fusión con 5 días entre cada aviso. Y lo pueden hacer cada empresa de forma independiente o conjunta, ¿no? Pueden unirse y decir, vamos a presentar un solo aviso 3 veces y en un intervalo de 5 días, o puedo hacerlo cada empresa de forma independiente. Ahora, este aviso de fusión va a indicar en qué fecha se tomó el acuerdo de fusión y que fue efectivamente aprobado el proyecto de fusión. Ahora, ante esta situación también existe un plazo de oposición que empieza a contarse desde el último aviso y los terceros interesados tienen el plazo de 10 días para poder oponerse si es que tienen algún tipo de inconveniente. Ahora, luego de ello, se establece un certificado, una constancia de no oposición firmado por el gerente general y se emite una escritura pública. Esta escritura pública, vía notarial, va a requerir obviamente previamente una minuta que tiene que ser firmada y sellada por abogado para que luego se eleve a escritura pública. Todo este caso de fusión va necesariamente a involucrar una modificación del estatuto. Por tanto, la escritura pública no solamente se va a pronunciar respecto a la fusión en sí misma, sino a cómo va a quedar el estatuto luego de esta fusión, luego de la unión de estas dos empresas, ¿no? Ahora, posterior a ello tiene que realizarse un balance de fusión, que es al día anterior de la fecha de entrada en vigencia de la fusión. Ok, ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el balance de fusión tiene que ser realizado por ambas empresas. Es decir, la empresa a la que están absorbiendo, que está extinguiéndose, imaginemos que la empresa que se extingue, entonces tenemos estas dos empresas, esta que es de alguna forma fusionada con esta, y crean juntos una nueva. Entonces estas dos que se fusionan tienen que tener
cada una de ellas un balance a la fecha anterior a la entrada en vigencia de la fusión. Imaginemos, estamos día 11 de abril. Imaginemos que hoy día es la fecha de entrada en vigencia de una fusión. Estas dos empresas, A y B, que se unen para formar una nueva, tienen que tener cada una de ellas un balance al 10 de abril. Y posteriormente, la nueva empresa que se constituye tiene que tener un balance al día 11 de abril, porque ese es el día en el que, además de recién estar naciendo esta empresa, recibe estos bloques patrimoniales por parte de estas empresas que se fusionan, ¿no? Entonces, el balance de fusión tiene que ser dado por todas las empresas intervenientes. Ahora, luego de esto, hay una inscripción registral. Claro, la escritura pública se entró, las partes notariales ingresaron a registros públicos para que haya una inscripción registral. Periodo de calificación entre 7 y 10 días, aunque puede tomar algunos días más dependiendo del registrado. Y existe luego la obligación de realizar un cierre del libro de las empresas extintas. Si ya no existen las empresas que eventualmente se unieron para formar una, ya no existen, corresponde vía notarial cerrar los libros. Y ya simplemente se disolvió, esas compañías fueron disueltas. Y luego se realiza una comunicación a SUNAT, como ya lo hemos comentado. ¿Hasta ahí todo claro? Ok, entonces vamos con la escisión. Una empresa se puede dividir en partes, que también son denominados los bloques patrimoniales, que era lo que habíamos hablado en el caso de la escisión. Y tenemos dos tipos, la escisión total y la escisión parcial. La escisión total es aquella en donde una sociedad escinde todos sus bloques patrimoniales. Tenemos bloque patrimonial 1 y 2. Entonces, una empresa se divide en dos bloques patrimoniales. Y estos dos bloques son, el primero, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, incorporado a una nueva sociedad. Y en el segundo ejemplo, el bloque patrimonial segregado, tenemos que se ha incorporado a una sociedad preexistente, es decir, una sociedad que ya existía previamente, no es una nueva sociedad. Entonces, como ya se segregaron los dos bloques patrimoniales de la sociedad descindida, esta sociedad que escinde sus dos bloques ya se queda sin nada. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde la extinción de esta empresa. Esta empresa ya simplemente deja de existir. Ahora, esta es la escisión total, porque simplemente todos los bloques patrimoniales de esta empresa salieron. Pero ¿qué pasa en el ejemplo? A ver un ratito. De la escisión parcial. Tenemos la escisión parcial en donde tenemos una sociedad descendida que solamente transfiere el 50%, imaginemos. Es un bloque patrimonial segregado, es solamente un pequeño bloque, 50%, a una nueva sociedad. El resto se queda en esa sociedad, que simplemente existe y no implica una extinción, porque sigue permaneciendo ese bloque que le quedó, ese otro 50%, sigue haciendo que la empresa exista. Ahora, esto, como les había comentado, va a involucrar un aumento de capital en la sociedad que recibe, digamos, la nueva sociedad que va a recibir la información, digamos, el bloque patrimonial segregado, y una reducción de capital en la sociedad escindida, porque simplemente está restando el bloque patrimonial segregado, y la nueva sociedad está aumentando su capital con el bloque patrimonial segregado. A ver, en este caso, nos había indicado, hay definitivamente una reducción de capital y un aumento de capital en cada una de las sociedades. Ahora, en este caso, el proceso es muy parecido al caso de fusión. Se elabora un proyecto de decisión en este caso, que tiene que ser necesariamente aprobado por el directorio o órgano de administración, que ya habíamos hablado, para, en los casos donde no hay directorios, la gerencia general, con un plazo de 10 días de antelación, ¿no? Ahora, este acuerdo de decisión tiene que ser dado por todas las intervinientes. En el ejemplo que dimos es de la sociedad descendida y de la nueva sociedad que está adquiriendo ese bloque, ¿no? Ahora, tenemos también que tiene que darse necesariamente avisos de decisión, 3 veces, 5 días entre cada aviso,
y necesariamente tiene que darse un plazo de oposición de 10 días desde el último aviso, para lo que habíamos comentado, ¿no? Que eran necesariamente los acreedores o terceros que se puedan sentir afectados de alguna manera. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que se realiza una escritura pública, también, al igual que la fusión, se hace un balance de decisión al día anterior a la fecha de entrada en vigencia de la decisión para la empresa que está escindiendo el bloque patrimonial y el día de inicio de la vigencia para aquella que está, digamos, de alguna forma absorbiendo o adquiriendo ese nuevo bloque patrimonial. La inscripción registral también se realiza el cierre de libros que habíamos comentado de la sociedad que va a morir, de alguna forma, si es que en el caso existe una escisión total, y se realiza una comunicación a la SUNAT. Ok. Tenemos el tema de la reorganización simple, ¿no? Ok. Ahora, a ver, en un ratito vamos a resolver, creo que hay unas cuantas preguntas. Al final vamos a resolver todas las observaciones que tengan, ¿sí? Terminemos con este tema de la organización simple para poder ver rapidito los temas de disolución. Ahora, reorganización simple. Tenemos el caso que les había comentado, ¿no? El tema de la reorganización simple, que es muy similar a una escisión, ¿no? Tenemos el bloque patrimonial, que se escinde, que sale de una empresa para transferirse a una o más sociedades, ¿no? Y estas una o más sociedades le van a brindar acciones a esta otra empresa a cambio de ese bloque patrimonial escindido de alguna manera, ¿no? Ahora, esta empresa que escinde se va a convertir en accionista de esta otra empresa, ¿no? Lo que va a generar, le va a otorgar derechos y obligaciones sobre esta empresa que adquiere el bloque patrimonial. Ahora, esa es la única diferencia en la recepción de las acciones con el caso de la escisión. Este caso no se ve muy seguido. De hecho, es un caso que está casi en desuso, porque se está usando más que todo en las escisiones últimamente. Ok. Hasta ahí estamos. Ok. No sé si de repente desean que tengamos un break de 5 minutos. 5 minutos y volvemos para entrar a taller a disolución, porque hay bastante información sobre disolución. Entonces, vamos 5 minutos y regresamos. Estamos aquí a ver, son 8:33, a las 8:38, máximo 8:40. Volvemos. Ok.
Ok, ya estamos de vuelta. Ok, buenísimo. A ver. No sé si siguen viendo mi pantalla. Ok, buenísimo. Ok, vamos a ver entonces el caso de la disolución, liquidación y extinción. A ver, un ratito. Ya, ok, sí se ve entonces. Ya, buenísimo. A ver, un ratito. Ya, ok. Entonces, volvemos. Tenemos el caso de disolución, liquidación y extinción de sociedades. Cabe precisar que estos tres puntos son distintos, aunque se suelen confundir. Disolución, liquidación y extinción. La disolución, que es, digamos, la primera parte común en todas las tres formas de disolución de sociedades que tenemos en el Perú. Y la liquidación es el proceso en sí mismo de otorgar el pago a los acreedores que se hayan visto afectados por la crisis de una empresa. A todo esto, la disolución, liquidación y extinción lo que busca es que la sociedad que se encuentra en una crisis, ya sea económica o eventualmente, principalmente es económica, pero hay casos donde factores externos pueden confluir a lograr una disolución. Esta sociedad pueda salir ordenadamente del mercado sin afectar a los terceros interesados. Entonces, la disolución aquí viene a ser el acuerdo propiamente dicho de que ya esta sociedad se encuentra en una crisis que genera el impago a sus acreedores. La liquidación corresponde al pago en sí mismo y la extinción es cuando la empresa ya deja de existir. Entonces, este proceso, digamos, de tres partes fundamentales, está dividida dependiendo del tipo de empresa que tenemos en el Perú. Por ejemplo, en el Perú tenemos la ley EIRL que regula también la forma y las herramientas de disolución de las EIRL. En el caso de la Ley General de Sociedades, se estipula también cuáles son las formas de disolver, liquidar y extinguir la sociedad mediante determinado proceso. Y en el caso de la Ley General del Sistema Concursal, exige también una serie de herramientas y procedimientos para proteger de alguna manera al acreedor que se haya sentido afectado en su derecho de cobro. Ahora, en el primer caso, lo que tenemos es que la norma EIRL, para el caso de las disoluciones regidas por la ley EIRL, tenemos que existen una serie de causas que pueden ocasionar que una empresa deba salir del mercado, necesariamente. Entonces tenemos, por ejemplo, la voluntad del titular de la IRL, donde el propio titular dice, ¿saben qué? Yo no puedo seguir con el negocio porque no me alcanza el dinero y tengo que disolver, ya no puedo pagar mis deudas. En el caso de la conclusión del objeto, por ejemplo, existen empresas que se constituyen solamente para determinados fines. Cuando cumplen los fines que originaron su nacimiento, ya concluyó su objeto social y por tanto ya no tienen razón de ser, ¿no? Ya pueden eventualmente disolverse, salvo que haya una modificación de estatuto que alargue, digamos, la empresa y de alguna manera puedan salvarla, ¿no? Ahora, cuando la IRL obtenga unas pérdidas que reduzcan el patrimonio en más del 50%. Si es que en un ejercicio económico, es decir, un año, de marzo a marzo, persiste tal situación, no se hubiera compensado este problema, ¿no? O sea, no se hubiese hecho las prerrogativas para poder solucionar este inconveniente. En el caso de fusión, como habíamos comentado, una fusión, en el caso de que involucre disolución, estos casos también involucran una disolución de una IRL, por ejemplo.
caso de quiebra, que vamos a ver más adelante qué consiste el tema de la quiebra, y en caso de muerte del titular de una IRL. ¿Qué pasa si muere el titular, que es el único titular de la IRL y no tiene sucesores? Porque la ley de IRL establece que en caso de muerte del titular, los sucesores actúan como uno solo, como si se tratara de un titular en determinado plazo hasta que se le otorgue a uno la titularidad. Ahora, ¿qué pasa si muere el titular y no existen sucesores? Entra en causal de disolución. En el caso de que haya pasado un plazo señalado, determinado, en el caso de los sucesores y no se haya adoptado alguna de las medidas, queda automáticamente disuelta en este caso, ¿no? Una de las medidas, digamos, que coloco en la pantalla, ¿no? Que los sucesores deben de haber adjudicado la titularidad de la IRL a solamente uno de ellos, y transferir en conjunto los derechos a favor de una sola persona o transformar una IRL a una SRL. Si no han hecho ninguno de ellos, entran en causal de disolución. Ahora, una resolución judicial también puede declarar que la empresa queda automáticamente disuelta, y en otras causas establecidas por la ley IRL. Ahora, ¿cuál es el proceso que involucra la disolución, liquidación y extinción de la IRL? La primera fase, que es el proceso de disolución, va a involucrar el acta de decisión del titular de la IRL, en donde va a nombrar un liquidador necesariamente. Este liquidador, que ya en el proceso de liquidación, que es a partir del numeral número 2 de la pantalla, va a ejercer las veces del representante, del gerente general y del directorio, y en realidad de todos los mandos altos de la IRL, debido a que se va a sustituir a nombre de ellos para manejar la compañía. Entonces, este liquidador, que tiene que ser nombrado necesariamente en esta acta de decisión del titular, va a entrar a tallar en la segunda fase. Y en esta primera fase se van a publicar también avisos de disolución, solamente en el diario El Peruano en esta oportunidad, no en 2 diarios, en un solo diario, por 3 días seguidos, 10 días después de haberse tomado la decisión. Luego de ello se va a emitir una escritura pública y se va a inscribir en SUNAT. El proceso de liquidación va a iniciar cuando ya se inscribió la disolución en registros públicos, pero esta disolución no es suficiente para poder pagar a los acreedores. Ya están registros públicos que la empresa está en disolución. Se tiene que incorporar la frase en liquidación, el nombre de la empresa, más en liquidación, a todos los actos que se realicen a partir de esa fecha, a partir de la inscripción de la disolución. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que imaginemos que tenemos a Pepito Sac, que entró en una disolución y ya se inscribió en registros públicos. Entonces, Pepito Sac va a llamarse a partir de ahora Pepito Sac en liquidación, para todos los efectos de todos los actos que va a tener que realizar. Ahora, luego se realiza un aviso por convocatoria para los acreedores. Se va a hacer un aviso para que los acreedores tomen conocimiento 30 días desde la última publicación del aviso. Se va a hacer una convocatoria a acreedores. Estos acreedores van a apersonarse y van a indicar efectivamente cuáles son sus acreencias a la IRL para poder realizar el proceso de cobro. Ahora, este proceso puede tener varias aristas. En la primera es que la empresa no puede simplemente, no le alcanza el dinero para poder pagar, y en este caso, el liquidador debe de acercarse y presentar una solicitud ante el Poder Judicial solicitando el proceso judicial de quiebra. Desde que se prueba de alguna forma que ya no tienen los fondos para poder pagar, tienen que transcurrir 15 días, y dentro de esos 15 días puede presentar una solicitud de proceso judicial de quiebra.
Este proceso judicial de quiebra lo que va a decir es, el juez en una resolución va a decir, estimados, yo pruebo y manifiesto que esta empresa ya no tiene dinero y sus acreedores y por tanto todas las deudas son incobrables. Entonces, como ya no va a tener dinero y van a ser incobrables, allí lo que va a entrar a tallar directamente, inmediatamente después, va a ser una inscripción de una extinción de la sociedad, porque ya se declaró como incobrable. ¿Qué pasa si todavía tiene la empresa dinero y no se va a un proceso judicial de quiebra? Se realiza un balance final de liquidación, 30 días de la última publicación, que ya vimos que era el de los avisos de disolución del 1.2. A los 30 días de la última publicación se hace un balance de liquidación. Y este balance de liquidación lo que va a decirte es, a esta determinada fecha, yo tenía estos fondos. Después de eso, cuando ya el balance de liquidación, que no se tiene que presentar a ninguna institución, en realidad, inicia el proceso de extinción. Y el proceso de extinción tiene que solicitarlo el liquidador a SUNARP 30 días después de la emisión del balance. Ahora, y esta inscripción en SUNARP, que te piden un formulario, te piden que presentes la inscripción de la disolución, que eventualmente presentes tu balance también. Esta solicitud de extinción a SUNARP se va a inscribir. Y esa inscripción, cuando dice la empresa ya está totalmente extinta, se va a comunicar a SUNAT. Ahora, todo este proceso que puede tardar aproximadamente entre 90 y 100 días, sí, los mismos pasos son seguidos en una disolución, por ejemplo, de una ley general de sociedades. Son pasos muy parecidos. En este caso, en la ley general de sociedades, tenemos que las causas principales que pueden conllevar a encontrarnos en una causal de disolución son vencimiento del plazo de duración de la empresa. Hay empresas que no tienen plazo indefinido, sino tienen un determinado plazo. Cumple su plazo y ya estamos dentro, salvo que se haya expandido de alguna forma por junta de accionistas y se haya modificado el estatuto para poder ampliar el plazo, en realidad esta empresa entra en causal de disolución. Lo mismo ocurre en la conclusión de su objeto o si no llegó a realizar su objeto también. ¿Qué pasa cuando constituyes una empresa y nunca realizaste actividades, ¿no? Luego tenemos la continuada inactividad de la Junta General de Accionistas. Ustedes saben que la Junta General de Accionistas es el órgano más importante de la sociedad y por tanto, este órgano toma decisiones importantes y relevantes en la sociedad a nivel anual, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que existe la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, que como su mismo nombre lo dice, es obligatoria y tiene que darse entre los primeros 3 meses de cada año. ¿Qué pasa si eventualmente no se hace esta Junta Obligatoria Anual de Accionistas? Podemos estar ante una causal de disolución porque hay una inactividad de la Junta General que es un órgano obligatorio, que tiene que tomar decisiones obligatorias en la sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando hay pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos de la tercera parte del capital pagado? También estamos ante una causal de disolución. La falta de pluralidad de socios. Ustedes saben que una empresa dentro de la Ley General de Sociedades, se constituye por 2 socios, ¿no? Y si un socio deja de ser el socio por algo A o B motivo, entonces tenemos solamente uno. Y este uno tiene el plazo de 6 meses para conseguir otro socio que para poder tener la pluralidad de la sociedad. De lo contrario, esta empresa se disuelve de pleno derecho. Entonces, estamos ante una causal de disolución si es que en el plazo de 6 meses no se reconstituye la pluralidad. Ahora, si hay un acuerdo junta general que decide el tema de la disolución, que es el caso que vamos a ver por acá, esto lo que va a involucrar una disolución, ¿no?
Ahora, ¿qué tenemos acá? Para que inicie definitivamente el proceso de disolución, tiene que darse una convocatoria por parte del órgano que haga las veces del directorio, ya sea el directorio propiamente dicho en las sociedades que lo tengan, o el gerente general en las empresas que no lo tienen. Esta convocatoria se realiza a los 30 días de haber tomado conocimiento de la causa de la disolución. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomé conocimiento a los 29 días? Yo puedo hacerlo. ¿Qué pasa si yo tomé conocimiento y ya pasaron los 30 días? Siempre que la Junta General de Accionistas tenga la fecha, una fecha cierta y determinada, no va a haber inconveniente, porque ya estamos dentro de la causal, propiamente dicha. Ahora, es desde que tú tomaste conocimiento de la disolución, que se entiende que por razonabilidad tienes que hacerlo lo antes posible, ¿no? Porque después no vas a poder pagar a tus acreedores. Entonces tendrás que entrar en un proceso de disolución, ¿no? Pero mucho se ha hablado en la doctrina respecto a este tema de plazo, de cómo yo puedo tomar conocimiento, ¿no? Entonces, en este caso, lo que establece la doctrina es que apenas tomes conocimiento, se tiene que realizar la convocatoria y por tanto la junta. Y la junta tiene que efectivamente de alguna manera ratificar digamos, la toma de la decisión de disolución y especificar la causa expresa mediante la que se inicia, digamos, el proceso de disolución, ¿no? Ahora, corresponde designar a un liquidador, como en el caso anterior que vimos de la IRL. Necesariamente tiene que designarse a un liquidador. Ahora, luego de ello tienen que realizarse avisos. Necesariamente tienen que darse los avisos, lógicamente para que terceros interesados puedan conocer el proceso. Luego de 10 días de haberse tomado la Junta General de Accionistas, tiene que iniciarse el primer aviso. Tiene que darse por 3 veces consecutivas y tiene que darse en un diario como, por ejemplo, el peruano. Ahora, tenemos la inscripción en SUNAT. Una vez que se tomó la decisión, se realizaron los avisos, 10 días después de la última publicación, se tiene que realizar la solicitud de inscripción a SUNAT. Ahora, en este caso, lo que establecen las normas, si bien la Ley General de Sociedades no te establece cuál va a ser el instrumento que se va a usar para poder inscribirlo en la SUNAT, en la práctica lo que sucede es que no se requiere escritura pública, sino que se inscribe con una copia certificada del acta que designa al liquidador y que establece la causal por la que se realiza la disolución. Entonces, en este caso, la copia certificada del acta bastará para que ingrese a registros públicos y se inscriba en la inscripción de la primera fase, que es la disolución. La segunda fase, que ya habíamos visto que es la liquidación, viene de alguna manera a añadirse el término en liquidación a la denominación, que es muy parecido al caso de la IRL, ¿no? En este momento inicia el tema de la liquidación financiera de los activos para poder pagar el pasivo, ¿no? Y también se tiene que realizar un balance final, necesariamente, que debe ser aprobado en Junta General de Accionistas y tiene que ser publicado en el Diario Peruano y otro diario de circulación nacional por una única vez. Después de este balance final, ya tenemos todos los, digamos, requisitos y documentos para iniciar la solicitud de extinción. Una vez que se extingue, digamos, la sociedad, se presentan unos formularios a registros públicos, ¿no? Entonces yo ya, de alguna manera, los 10 días después de la última publicación del balance, yo solicito esta extinción.
inscribo, digamos, de alguna manera este formulario, presento además de un formulario en escrito, presento el asiento registral o hago mención del asiento registral donde ya está inscrita la disolución como primera fase y se inscribe la disolución. ¿Qué pasa si es que en ese interín, antes de inscribirse la disolución, no tenemos monto, la empresa no tiene monto? Vamos pues al proceso de quiebra que ya habíamos comentado, ¿no? Quiebra judicial en los casos puntuales, ¿no? Para esto, el liquidador va a convocar a una JOA para que se apruebe ir a quiebra y va a solicitar, luego de ello, la declaración judicial de quiebra. Entonces, lógicamente si es que no hay fondos, pero si hay fondos, se inscribe la extinción y previamente se ha hecho la liquidación de los activos, como vemos en el paso 4. ¿No? Finalmente, se realiza la baja en SUNAT. Ahora, este caso también tiene algunos puntos parecidos a la Ley General del Sistema Concursal, que como vimos es una tercera forma de disolución. Ahora, para poder acudir a la Ley General del Sistema Concursal o eventualmente al INDECOPI, que es el organismo rector de los procedimientos concursales, que involucran una serie de factores, una serie de consideraciones que vamos a tratar. Esta disolución, liquidación y extinción requiere necesariamente de la supervisión de este ente, que es INDECOPI. Lo que hace INDECOPI es tratar de que la salida del mercado de la empresa sea lo más ordenada posible y tratar de coadyuvar a unas mejores conversaciones y acuerdos entre los acreedores y la empresa deudora. Ahora, es requisito fundamental para poder ingresar a este sistema que las empresas hayan sido declaradas insolventes previamente por parte del INDECOPI. Entonces, existen básicamente dos formas por las que las empresas se someten a esta institución y a la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI. Puede ser por la misma empresa deudora y de oficio. El mismo INDECOPI ve que hay algo que no está bien y eventualmente invita al proceso concursal preventivo y posteriormente puede ser ordinario. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, como requisito básico es que las empresas hayan sido declaradas insolventes en forma previa. ¿Y cómo son declaradas insolventes? Primero la empresa solicita ante el INDECOPI la declaración de insolvencia. Y luego es importante que los acreedores hayan sido reconocidos previamente por el INDECOPI y para ello se unen en la llamada fase de reconocimiento de créditos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos requisitos, digamos que son situaciones básicas que se van a dar dentro de cuando solicita, digamos, esta empresa acogerse al procedimiento concursal, son lo que le va a dar la base para poder iniciar posteriormente el procedimiento concursal preventivo o el ordinario. ¿En qué se diferencian estos dos? El procedimiento concursal preventivo es ex ante, es decir, cuando la empresa está en crisis económica, pero todavía de alguna manera puede tener una posibilidad de pagar a sus acreedores, ¿no? Y el ordinario es cuando definitivamente yo ya soy una empresa, yo ya no puedo pagar. O sea, definitivamente yo ya no tengo plata, ya estoy en crisis, no puedo pagarle a nadie y por favor quiero ver cómo me solucionan el inconveniente y que me ayuden a coordinar con los acreedores, ¿no? Entonces, el procedimiento concursal preventivo va a tratar de prevenir cualquier tipo de problema futuro que pueda generarse ante el no pago, ¿no? Entonces, lo que suele hacerse aquí es realizarse un acuerdo de refinanciación, ¿no? De las deudas. Entonces lo firman los acreedores junto con el deudor y se pone un calendario de pagos mediante que en determinadas fechas voy pagando como deudor, ¿no? Entonces va saliendo de su crisis mientras va pagando sus acreencias. El ordinario, en cambio, es como que cuando ya definitivamente no hay salida de alguna manera. Entonces,
Los acreedores tal vez ya no han admitido el calendario de pagos que se ha propuesto, porque simplemente no les resulta favorable, no se encuentran de acuerdo, y etc. Y se decide iniciar un proceso concursal ordinario. O simplemente Indecopy encuentra de oficio que la empresa no tiene ni un sol, pues no puede pagar sus deudas. Entonces ven alguna manera de poder realizar el pago con lo que quede, o de alguna manera ver en el proceso concursal ordinario. Ahora, el procedimiento concursal ordinario, que es, digamos, el principal proceso que lleva Indecopy para poder salvar, digamos, estos inconvenientes, está lógicamente regido por la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? Y esta ley lo que hace es que cualquier deudor, o sea, si eventualmente, imaginemos en el ejemplo Pepito Sac, no puede ya pagar sus deudas, tiene deudas de $1 millón y ya simplemente la empresa está muy mal económicamente, va y se acerca a Indecopy y solicita un proceso concursal ordinario. Y siempre y cuando se encuentren los siguientes casos: que más de 1/3 del total de sus obligaciones se encuentren vencidas o impagas por un periodo mayor a 30 días calendario. Entonces, si puede acreditar eso, y para eso le van a pedir una serie de documentos que incluyen presentación de sus balanzas, sus estados financieros, presentación de la información de la compañía, la lista de quiénes son tus acreedores principales, quiénes son los acreedores a los que les debes principalmente, y cuáles son el monto de las acreencias, ¿no? Y cómo se puede ubicar a esos acreedores. Con esa información, más la declaración de que se encuentra con 1/3 total de obligaciones vencidas, o que tenga unas pérdidas acumuladas deducidas las reservas cuyo importe sea mayor al 1/3 del capital social pagado. Entonces, si definitivamente el importe de sus pérdidas es mayor al 1/3 del capital pagado, quiere decir que ya no va a poder, salvo que haga un aumento de capital o vaya a inyectar capital dentro de sus balances, en realidad es muy difícil que pueda seguir en esa situación. Entonces, ¿qué puede hacer? El deudor debe incluir la petición, puede hacer dentro de la solicitud de ingresar a un procedimiento concursal ordinario, puede incluir 2 peticiones. Una petición es o irse por una reestructuración patrimonial, para lo cual tiene que acreditar mediante un informe suscrito por representante, por un contador y etc., que sus pérdidas acumuladas no superan el total de su capital social pagado. Es decir, yo quiero reestructurarme, o sea, quiero salvarme, quiero ver cómo hago para salvarme. Entonces, yo voy a solicitar una reestructuración patrimonial, pero tengo que acreditar esto que me señala, ¿no? Y no encontrarme, o de no encontrarse, en este supuesto, puede solicitar la disolución y liquidación, ¿no? Que dice, no, ¿sabes qué? Sí, o sea, definitivamente sí superan el total de mi capital social pagado, y no, pues mi contador no lo puede acreditar, entonces voy a solicitar la disolución y liquidación de la sociedad. Y ya con los remanentes ya les pago yo a los acreedores, ¿no? Y eso va a seguir un proceso que va a terminar en una resolución que declara la situación de concurso de esta empresa. Ahora, el proceso que usualmente se sigue en este sistema, procedimiento concursal ordinario, es el que vemos en pantalla, ¿no? La solicitud inicia con una solicitud de la empresa, o también llamado acreedor, o también puede solicitarlo un acreedor, perdón, y un acreedor lo puede solicitar, pero tiene que presentar información que necesariamente sustente que esta empresa necesariamente se encuentra en un proceso de crisis económica que impide el pago de sus deudas, ¿no? Ahora, imaginemos que lo solicita la empresa, ¿no? La entidad va definitivamente, además de pedir los requisitos que ya hemos visto, va a evaluar a la empresa en base a la información presentada, ¿no? Se va a evaluar
los estados financieros, se va a evaluar la lista de acreedores, se va a evaluar toda la información y también cómo está en el mercado, ¿no? La lista de deudas que también se tienen que enviar y eventualmente se va a evaluar, ¿no? Ahora, la misma entidad es la que realiza un aviso en el diario El Peruano en base a todas las empresas que han solicitado este inicio de procedimiento concursal ordinario del mes pasado, ¿no? Imaginemos que estamos 11 de abril, entonces todas las empresas que solicitaron inicio del procedimiento ordinario en marzo, ya se publica un aviso en los primeros días de abril en el diario El Peruano con la lista de empresas que están iniciando un proceso concursal ordinario. Por eso no sé si algunas veces han visto el diario El Peruano que tiene una lista de empresas que están en concurso. Bueno, ese es el aviso mensual que hace el INDECOPI, ¿no? Posteriormente se va a iniciar lo que se llama un reconocimiento de créditos. Este reconocimiento de créditos es cuando los acreedores presentan ya información, es decir, luego del aviso del peruano, que básicamente la finalidad es llamar a los acreedores que de alguna manera tienen acreencias con esta empresa, los acreedores se van presentando información que va sustentando sus créditos, ¿no? La entidad también puede llamarlos y puede ubicarlos, porque para eso la información ha sido enviada por la empresa, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la entidad es informar, luego de que llegan todos los acreedores, o por lo menos la gran mayoría, y se les llegó a contactar incluso de oficio por Indecopi, lo que hacen es que la entidad, o sea, Indecopi, va a informar al deudor en un plazo de 10 días de la última presentación del acreedor, para que se inicie un reconocimiento de los créditos. Es decir, para que el deudor mismo garantice y efectivamente diga que estos créditos efectivamente son los que se están debiendo. Y los acreedores puedan efectivamente efectuar algún tipo de descargo diciendo que esos son las deudas que tienen, ¿no? Ahora, va a haber luego de eso cuando ya hay una lista final de la lista de los acreedores, el reconocimiento de todos los créditos que se deben y efectivamente acreditados ante la autoridad, y el deudor efectivamente ha confirmado que esos son los que las empresas a las que le debe, va a haber una convocatoria a junta de acreedores. Entonces, esta convocatoria a junta de acreedores va a realizarse 10 días posteriores al aviso del diario El Peruano, ¿no? Que se acuerdan que dijimos que va a haber un aviso, ¿no? Entonces, a todo esto, estos días son hábiles, ¿no? Los días son hábiles. Esto va a realizar necesariamente la comisión, ¿no? Y esta va a publicar un aviso con 3 días de anticipación a la realización de la convocatoria a la realización de la Junta de Acreedores. ¿Por qué hace esto? Porque lo que va a hacer es juntar a todos los acreedores con la presencia del deudor para que efectivamente todos puedan conversar y dialogar y llegar a un acuerdo respecto a un determinado calendario de pagos o a la solución de los problemas de sus acreencias, ¿no? Se va a llevar a un acuerdo y en este acuerdo lo que se puede decidir es o me voy a reestructuración, que es lo que habíamos hablado, o me voy a una liquidación. En una reestructuración, Indecopi, con ayuda de Indecopi, yo como empresa deudora, voy a hacer un plan de reestructuración, ¿no? Donde los acreedores van a ser ya los administradores de mi sociedad. Ellos van a ser los que van a tomar la decisión de mi sociedad, es decir, de cuáles son los aspectos financieros y las decisiones que se tomen desde que yo tengo un plan de reestructuración. Entonces, los acreedores hacen a veces de administradores de la empresa, ¿no? Usualmente se designa un acreedor o un representante de los acreedores para que esta empresa o empresa, sean la que efectivamente realice esta suerte de administración sobre la empresa que está en la reestructuración, ¿no? Pero ¿qué pasa también
también se puede adoptar en el acuerdo de los acreedores una liquidación del deudor. Es decir, ¿sabes qué? Se va a firmar un convenio de liquidación que se va a publicar en el Diario El Peruano con 5 días después máximo de haberse realizado este convenio, máximo, y se inscribe en registros públicos necesariamente en la partida de la sociedad. Ahora, este convenio de liquidación lo que va a hacer es simplemente ordenar y poner las deudas mediante un orden de prelación determinado. Ahora, a todo esto, siempre el acuerdo va a poder dar derecho a un derecho de separación de un accionista que eventualmente se pueda sentir vulnerado o afectado en este caso, ¿no? En el caso de la empresa deudora. Un accionista se puede ver afectado o eventualmente puede ver dañado su derecho en este acuerdo de acreedores, puede ejercer su derecho de separación, ¿no? A ver, pero esto obviamente va a requerir una publicación en el Diario Peruano a los 10 días de su adopción, ¿no? Entonces, si hay un derecho de separación, va a tener que haber un acuerdo de Junta General de Accionistas de la empresa deudora que va a decir que necesariamente esta accionista no se encuentra de acuerdo y va a ejercer su derecho de separación, ¿no? Lógicamente esto tiene que darse antes de que efectivamente ya se inicie con el convenio de liquidación, porque el convenio de liquidación lo que va a hacer es ya de alguna manera ordenar el tema de los pagos y ya no van a poder hacerse mayores modificaciones dentro de la empresa deudora. Ahora, luego de esto, cuando hay un convenio y el convenio de liquidación, lo que va a darse es un reparto de acuerdo a un orden de prelación, que vamos a ver ahorita. Entonces, este orden de prelación, y paréntesis solamente para poder culminar este punto, siempre cabe la opción de solicitar una quiebra judicial. Es decir, como lo habíamos visto en todos los casos anteriores, ¿qué pasa cuando la empresa definitivamente ya a este punto ya no tiene fondos? Siempre se puede recurrir con la solicitud del liquidador a ir a una quiebra judicial, ¿no? Ahora, ¿cuál es la prelación en el tema de los pagos? La prelación es la que ven en pantalla, ¿no? Primero, lógicamente, van a ser todos los aspectos laborales. Todos los pagos de beneficios sociales, adeudados a los trabajadores, todo lo que es los sistema privado de pensiones, regímenes previsionales, deudas de salud, y todo lo que conlleve, digamos, pagos a los sistemas de los trabajadores, ¿no? El segundo son los créditos alimentarios, definitivamente. Es decir, ¿qué pasa si hay juicios por demandas de alimentos? Entonces, de todas maneras, de algún trabajador, de todas maneras se van a garantizar ellos. Y en el caso, por ejemplo, que haya una retención de un trabajador, se le retiene por un juicio de alimentos, se va a tener que pagar todos los montos que les corresponderían de retención a la fecha. Ahora, tercero, créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, anticrisis Warrant, todo lo que son garantías. Todos los créditos garantizados que están sustentados en una garantía determinada. Estos van en el tercer orden, se pagan en tercer lugar. Cuarto, créditos de origen tributario. Tenemos todo lo que es UNAT, todo el impuesto a la renta adeudado, todo el IGB adeudado, todos los gastos incluidos de salud. Hay eventualmente algunos pagos de salud que no estén considerados dentro de temas laborales, sino que eventualmente estén vinculados a algún tributo, vinculados a alguna multa, vinculados a intereses, moras. Todo lo que es tributario va a ingresar en el cuarto orden. Y en el quinto orden son los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes, o sea, todo lo demás. Es decir, el saldo
el saldo de eventualmente algún locador de servicio que no era un trabajador de la planilla, eventualmente algún contrato que tenían con alguien que no llegaron a pagarlo. Todo es el cajón desastre, ¿no? También ahí se pagan los créditos tributarios que hayan sido transferidos del cuarto al quinto orden, es decir, algunos pagos que eventualmente no hayan encajado dentro de acá, se van al quinto orden, ¿no? Y el saldo de los créditos del tercer orden, es decir, de los créditos, de los créditos garantizados, que exceden el valor de la adjudicación que garantiza dichos créditos. Entonces, es decir, se da una adjudicación determinada, imaginemos de $100,000, aquí, pero ya este crédito excede y son 150,000, ¿no? Se garantiza solamente hasta la parte garantizada, se paga hasta la parte garantizada 100,000 y los 50,000 se van al quinto lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso concursal ordinario lo que hace es poner en orden, en base a este sistema de prelación, los pagos, ¿no? Siempre regidos bajo la supervisión de Indecopi. Ahora, las consecuencias de este proceso concursal que ya lo habíamos visto es la reestructuración y la liquidación, ¿no? Entonces, la reestructuración se hace el plan de reestructuración, y si es liquidación, se hace el convenio de liquidación, ¿no? La persona encargada, que en este caso es el liquidador, va a vender, disponer de todos los bienes. Es decir, si es necesario rematar todos los bienes de la empresa para poder hacer pago de todas las acreencias, lo van a hacer. Y todo esto con supervisión de Indecopi, ¿no? En base a lo que se haya establecido en el convenio de liquidación o el plan de reestructuración, ¿no? Ahora, el procedimiento concursal preventivo, que ya para poder eventualmente pasarlo un poquito rapidito, lo que hace este procedimiento concursal preventivo es que puede ser solicitado por cualquier deudor, ¿no? Pero, como ustedes sabían, este era un caso ex ante, ¿no? Es decir, es antes de que entre a esta suerte de crisis que ya no le permite pagar más, ¿no? Y tiene que hacer unos convenios, tiene que eventualmente hasta entrar ya dentro del proceso. Pero en este caso lo que quiere hacer es básicamente un acuerdo. Lo que se hace es un acuerdo de global de refinanciación, ¿no? Entonces acá lo vamos a poder ver, ¿no? El procedimiento concursal preventivo lo que hace es seguir un flujo muy similar al ordinario, pero es a solicitud de la empresa, la entidad va a evaluar igualmente, en base a la solicitud y en base a la información presentada, va a dar un aviso en el peruano, también presentado por la misma entidad, como les había comentado, y también sale, digamos, en el aviso del peruano, las empresas que han sido sometidas a concursal preventivo, ¿no? Sale por ordinario y sale por preventivo. Entonces, va a haber un reconocimiento de créditos también. Lo mismo, va a decir ya, ¿quiénes personas le debes? Ah, le debes a él, ya. Que vengan con sus acreencias, con los documentos que sustenten el tema de la deuda, y yo llamo al deudor en el plazo de 10 días para que efectivamente reconozca y diga, sí, estos son, punto. Y se va a un acuerdo global de refinanciación que lo van a suscribir los acreedores junto con el deudor y con la vigilancia de Indecopi. ¿Qué pasa si se desaprueba por parte de los acreedores este acuerdo de refinanciación, ¿no? Va a iniciarse un procedimiento ordinario. Entonces, en este caso ya inicia el procedimiento ordinario. O sea, ya no puede, digamos, pagar, y el acuerdo global de refinanciación no me convence como acreedor. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Vámonos a un ordinario, porque la verdad es que este acuerdo, o sea, no va a llevar a nada. No me van a pagar mis acreencias, o por lo menos no como yo las quiero. Entonces, posterior a ello se hace una junta de acreedores posterior, si es que eso es requerido, efectivamente. Algunos acreedores solicitan efectivamente que se haga esto, para ver de qué otra manera pueden solucionar el inconveniente. Muchas veces Indecopi fomenta mucho la conversación entre el deudor y los acreedores,
Pero cuando ya, o sea, simplemente ya no da para más, digamos, de ese acuerdo global de refinanciación, hasta inclusive puede incumplirlo el deudor, se va a resolver y van a entrar a un proceso ordinario, ¿no? Entonces el deudor va a tener que pagar a los acreedores en las condiciones pactadas inicialmente, o sea, antes de que inicie el proceso preventivo, antes inclusive con las condiciones pactadas cuando su empresa estaba funcionando bien. Entonces, si es que hay un incumplimiento de este acuerdo global de refinanciación, ¿no? Entonces, lo que muchas empresas adoptan es irte de frente a un ordinario cuando ves que ya definitivamente tus montos ya no alcanzan, y claro, puedes justificar los requisitos que te piden, ¿no? Que ya hemos visto. Ahora, eso con relación a los temas de disolución, sabemos que, solamente para terminar, que en el caso de preventivo, el deudor tiene que presentar también balances, listado de acreedores con domicilio, los montos de las deudas, los datos de contacto, que tiene que haber hecho una junta general de accionistas que acuerda que efectivamente van a ir a un proceso concursal preventivo. En realidad son toda una serie de pasos que involucran que se tienen que presentar para que Indecopi pueda supervisar, digamos, la situación de concurso. Ahora sí, no sé si hay alguna pregunta sobre la parte final o eventualmente también sobre la decisión, fusión, organización, transformación. ¿Quiénes levantaron la mano? A ver, vamos a ver. Acá, vamos a ver por el orden de las preguntas, a ver. Ya, en el caso de no tener directorio, ¿cuál sería el órgano que reemplace sus funciones en la fusión? Ok, siempre en las empresas que no tienen directorio es de la gerencia general la que ejerce esas funciones. Luego, ¿qué tipo de problemas se suelen presentar en la práctica con los distintos tipos de reorganización de sociedades? Es una extraordinaria pregunta. ¿Sabes por qué? Porque usualmente siempre hay muchos problemas contables, muchos problemas de la fecha de entrada en vigencia de fusión, o decisión, o de transformación, que muchas veces pueden retrasar un poco los procesos. Por ejemplo, cuando se deja la fecha de entrada en vigencia de la fusión sometida, porque puede someterse a la fecha en la que se inscribe en registros públicos, muchas veces las empresas tienen problemas para ejecutar su balance. Es decir, si empieza, digamos, la fusión, hoy día 11 se inscribió, tienes que hacer tu balance al 10, pero se inscribió el 11, entonces el balance a veces no lo pueden tener en un día, 2 días, y llegan a hacer su balance con fecha corte 10, lo llegan a hacer 2 o 3 meses después de haberse inscrito la fusión. Entonces, eso puede generar ciertos inconvenientes, ¿no? También muchas veces el derecho de separación de los socios que no se encuentran de acuerdo y ejercen de alguna manera su oposición al proceso de fusión o al proceso de escisión. Y esta separación, además de involucrar ciertos aspectos de cambios de accionariado que tienen que subsanarse, por ejemplo, tiene que ejercer su derecho a separación, pero claro, se separa de la sociedad, pero estas acciones tienen que recomponerse de alguna manera. Entonces, surge allí el tema en retrasos, ¿no? Ya se separó el accionista, ya no está, y demás, ¿no? Entonces, esas acciones tienen que ser de alguna manera adquiridas o transferidas y vendidas por este accionista que ya no quiere estar en la compañía, que se separa y que le da preferencia por lo que establezca su estatuto a los demás accionistas, ¿no? Entonces les ofrece sus acciones. Entonces ese tema toma tiempo
Y lo que va a hacer es va a retrasar el proceso de fusión. Si el proceso de fusión estaba pactado para, no sé, abril, ocurre este proceso, la fusión va a tener que cambiarse porque los accionistas que inicialmente estaban y que por tanto eran los que participaban en esta fusión ya no van a ser los mismos. La cantidad de acciones por cada uno de ellos también va a cambiar. Y por tanto, imaginemos que estamos ante una decisión. Una decisión, el bloque patrimonial que sale hacia, hacia esta nueva empresa, se tienen que modificar efectivamente los temas numéricos de la cantidad de acciones que forman parte eventualmente de ese bloque patrimonial, ¿no? Entonces, allí van a haber algunos retrasos y problemas. También en el caso de reorganizaciones simples, porque claro, vienen te entregan acciones a cambio de, entonces tienes que volver a reformular quién va a recibir esas acciones y hacer obviamente tus transferencias de acciones internas, tus certificados de acciones, tus matrículas, y eso va a generar algunas contingencias y retrasos básicamente, ¿no? Algunas veces se tiene que hacer el proceso de nuevo por el derecho de separación. Eso sin perjuicio de que algunas veces en donde los accionistas no están de acuerdo con el acuerdo adoptado mediante Junta General de Accionistas que acuerda la fusión, y lo que hacen es irse al Poder Judicial, de acuerdo previamente a revisión del estatuto, de lo que diga, pero el estatuto usualmente le da el derecho, de los estatutos que he podido revisar, que están basados en la Ley General de Sociedades, les da el derecho a los accionistas de impugnar el acuerdo societario, y lo pueden impugnar ante el Poder Judicial. Y se inicia un proceso de impugnación de acuerdo societario que puede durar años y que eventualmente la fusión quede en stand-by porque primero tienes que resolver la impugnación de acuerdo societario. Entonces, esto, como verán, puede retrasar mucho y esos son los principales problemas que pueden generarse en la realidad. Ahora, ¿qué autoridad toma la decisión final en caso de oposiciones? Bueno, básicamente es la Junta General de Accionistas la que de alguna manera va a tomar la decisión y basado lógicamente en lo que dice el estatuto, y que dice el estatuto respecto a el derecho de separación que ejerce un accionista, o una oposición a esto, ¿no? Entonces, usualmente, si es que el acuerdo ha sido tomado de las 2/3 partes en primera convocatoria, en realidad puede continuarse con el proceso sin ningún inconveniente, y que el accionista coloque que no se encuentra de acuerdo, pero no puede hacer más, porque el acuerdo llegó a la mayoría necesaria, al quórum necesario, la cantidad de presencia necesaria, y también si ha sido adoptado por el 50% más uno, la mitad más uno de los accionistas presentes con votos válidos, entonces van a poder ejercer, tienen el quórum y la mayoría indicada para poder adoptar un acuerdo válido. Entonces allí ya como que la impugnación de acuerdo societario y que haya sido llevado de forma irregular no puede ser de ninguna manera alegado, ¿no? Porque se adoptó de forma válida ese acuerdo. Entonces el proceso de fusión puede seguir. Pero hay algunos casos donde sí se impugna porque efectivamente se notó algún tipo de irregularidad o eventualmente el quórum no era el que se necesitaba. Entonces ahí se puede impugnar el acuerdo societario también. O porque incumplen algún tipo de convenio de accionistas. Hay convenios de accionistas en donde simplemente los accionistas acuerdan que no van a fusionar la compañía nunca. Y eso se debe respetar porque es un acuerdo de accionistas entre ellos. Entonces, ¿y qué pasa si están yendo contra eso? Entonces ahí sí hay una impugnación de acuerdo societario. Pero eso ya es motivo de otra clase. A ver, la IRL solo se puede transformar a una SRL en caso de muerte del titular. En caso de muerte titular, lo asumen sus herederos, ¿no? Sus sucesores, ¿no? Pero a lo que iba con la diapositiva, y efectivamente excelente pregunta,
puede transformarse en una SRL, pero en realidad la IRL puede transformarse a cualquier tipo de sociedad. En el caso de muerte titular, si es que los sucesores no hacen nada, o sea, simplemente no designan a uno, la empresa puede entrar en una causal de disolución, porque no designan a ningún titular, ¿no? Ahora, no sé si alguien más había levantado la mano, porque no tengo más preguntas acá. Sí, a ver, Hernán, coméntame. Buenas noches, profesora. Profesora, Sí. estaba viendo de su exposición, hay distintas formas de las que las sociedades puedan disolverse. Una consulta, para el tema a veces de cobros por parte de terceros, ya sea mediante, imagínense, vía judicial, mandatos judiciales de cobro de acreedores o por parte de instituciones del Estado, instituciones públicas, yendo para tema de multas, eh, ¿hasta qué momento, dependiendo de los supuestos de liquidación, pueden realizar o exigir los cobros, ¿no? Ya sea, porque he visto uno que es liquidación por parte de la empresa unilateral, otro que se va, hay procedimientos concursales, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos o hasta qué momentos sería exigible por parte del, ya sea un juez o de la administración, parte de cobros, ¿no? Excelente pregunta, Hernán. Mira, todo va a depender del tipo de sociedad de la que estamos hablando, ¿no? En el caso de que estamos ante una sociedad de la Ley General de Sociedades, entonces va a aplicarse el procedimiento que establece la Ley General de Sociedades. Eso no obsta, en ese caso no obsta que aquel acreedor que se sienta de alguna forma vulnerado en su cobro pueda ejercer el cobro a nivel judicial, una obligación de dar suma de dinero o eventualmente un proceso judicial. Eso no obsta. Lo que sí es que en el caso de las empresas que sí están sometidas a un proceso concursal, lo que se pide es que justamente, y vamos a llevar a esa diapositiva, quiero mostrarles un poco, lo que se pide es que llegue a, si es un proceso concursal ordinario, lleguen en el momento del reconocimiento de créditos. Por eso es que se hace un aviso determinado, para que lleguen a ese momento. Es decir, lo que eventualmente no aparece aquí, se entiende que todo el mundo tiene conocimiento de los avisos en los diarios de circulación nacional, ¿no? Entonces, la idea de Indecopi es que ingresen dentro del reconocimiento de crédito. Es decir, que entren dentro de esta masa de acreedores que van a cobrar. Porque en base a eso se va a hacer el acuerdo de los acreedores y en base a eso se va a hacer la prelación que va a tener el tema de los pagos. Por eso es que muchas veces, a nivel práctico, muchas empresas que tienen deudas con otras están atentos todo el tiempo al diario El Peruano. Están diciendo, mira, yo tengo deuda con esta empresa, voy a ver si entro al proceso concursal para poder cobrar, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen algunas empresas en el lugar de gastar, digamos, todos los montos que tienen para entrar al Poder Judicial y no llegar a ningún puerto, porque un proceso judicial puede tardar muchos años. Entonces, lo que trata justamente este proceso concursal ordinario es evitar ir a juicio y tratar de solucionar esto mediante un acuerdo de acreedores. Entonces, para contestar tu pregunta, Hernán, depende del tipo de empresa, pero lo ideal es que lleguen justamente al reconocimiento de créditos cuando están en un proceso concursal. Y en el caso de las empresas que no se han sido sometidas a un proceso judicial, nada obsta para que incluso lleguen a un acuerdo durante el proceso de liquidación con la compañía directamente. Pero claro, como ya no está sometida con Indecopi, con un ente regulador, ahí van a tener que estar de alguna manera en concordancia o tratando de hacer un acuerdo con la compañía, ¿no? Y basándose en la liquidación que la misma compañía adopte, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, me parece que sí hay unas preguntas más. De nada, a ver, bueno. Diferencia entre la fusión y la escisión. Claro, por supuesto. A ver, vamos a volver un poquito a esa diapositiva. A ver un ratito.
A ver, la fusión, que son de dos tipos, es cuando dos sociedades, imaginemos sociedad A y sociedad B, en este caso fusión por incorporación, se van juntas, todas juntas, y se unen a una nueva sociedad, ¿ya? Y crean una nueva sociedad, las dos juntas, pero enteras, ¿ah? Enteras, todas enteras. Y sociedad A y sociedad B, como las conocíamos, desaparecen porque ahora están unidas. Esa es la fusión por incorporación. La fusión por absorción es que tenemos esta sociedad B y esta sociedad A. Esta sociedad B se une, es absorbida por la A, que era una sociedad ya existente. La sociedad A ya era preexistente, entonces simplemente es absorbida, ¿no? Esa es una fusión. Lo fusiona, se une, ¿no? Y en cambio, la escisión es que se segregan bloques patrimoniales. Bloque patrimonial es un conjunto de activos, pasivos, que forman parte de un todo del que está formado el patrimonio de la compañía, ¿no? Imaginemos que tenemos esta sociedad que vemos en pantalla, que divide su patrimonio en dos. 50% de un bloque patrimonial segregado y 50% de otro bloque patrimonial segregado. El 50% se va y se deposita a una nueva sociedad recientemente creada. Y el otro 50% es una sociedad preexistente beneficiaria. O sea, ya existía la sociedad, simplemente recibe ese bloque. Entonces, la sociedad no es que sola se haya juntado a otra. Ha dividido su patrimonio en bloquecitos. Y estos bloquecitos lo que han hecho es dispararse, uno para una nueva sociedad y el otro para otro. Entonces, saca de su patrimonio, saca bloques y los lleva a otros lados. Ahora, en este tipo de decisión total, es que esta empresa ya sacó todos sus bloques y por ende ya no le queda nada y por ende se extingue la empresa. La empresa muere, la empresa muere. Ahora, vamos con la escisión parcial. Escisión parcial es que esta empresa saca solamente un pequeño bloque, un 50%, y lo otorga a una nueva sociedad, ¿no? O una sociedad ya preexistente. Pero ¿qué pasa? Esta sociedad escindida le queda todavía un 50%. Ese 50% hace que esta empresa siga viviendo con ese 50%. No se va a extinguir, va a seguir viviendo. Entonces, sacó un bloque, pero sigue existiendo en el 50%. No sé si hasta ahí quedó claro. A ver, ¿sí? Ya, excelente. Si no hay alguna otra pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, creo que ya nos excedimos. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, chicos, dice J, no sé, ustedes me dicen. ¿Neves? No sé si estás por ahí, Nieves. Creo que ya podríamos terminar la clase si es que no hay más preguntas. ¿Sí? Excelente. Todo bien entonces. Muchas gracias. Les voy a pasar las diapositivas. A ustedes. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.